hay un desafío, pero también hay muchísimas oportunidades en el mundo de las finanzas sostenibles en Argentina. El mundo de los negocios, más aún el mundo financiero, es un mundo de confianza. Es 100% generar confianza. El área de finanzas es el aliado incondicional de las áreas de sustentabilidad si las hubiera. Esto es CR Talks, el podcast de CR Consultor en Sustentabilidad, donde hablamos de gestión, datos y decisiones reales. Hoy nos acompaña Iván Buffone, director de Business and Sustainability y DBS Capital Partners. Bienvenido, un placer tenerte acá hoy con nosotros. Y bueno, la idea es que podamos desglosar y empecemos a desmenuzar un poquito, ¿no? De qué se trata esto que suena muy magnífico de finanzas sostenibles y tratar de aterrizarlo en conceptos que apliquen hoy a la pyme. Así que para comenzar, me gustaría que vos te puedas presentar quién es Iván y cómo hoy llegaste a ser el referente en finanzas sostenibles. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad, encantado de estar acá y felicitaciones por esta decisión de seguir impulsando todas las herramientas que tiene la sustentabilidad para los negocios. Bueno, yo soy Iván Buffone, soy politólogo. ¿Qué tiene que ver alguien que estudió ciencias políticas con las finanzas? Todo tiene que ver. Somos contadores, pero nos dedicamos a la sustentabilidad. Vamos a explicar hoy. Soy politólogo, pero después estudié muchas cosas relacionadas con el desarrollo sostenible y con herramientas o nichos de contribución al desarrollo sostenible. Y en ese camino, que tiene que ver con muchos años de trabajo en gobierno, siempre mirando con una mirada muy macro, ¿no? De cómo abordar estos desafíos que tenemos como sociedad en nuestro país. Ya hace varios años también trabajando con empresas y cómo las empresas pueden contribuir a esos desafíos, y el lugar donde nos paramos para esa contribución es la sustentabilidad y cómo atravesar los negocios con sustentabilidad. Y en ese camino yo siempre fuimos entendiendo, y particularmente a mí me llamó la atención cómo algo muy básico como dentro de nuestro sistema productivo, económico, que es el capitalismo, cómo hacer circular el dinero, que es la sangre de nuestro sistema, hacia los proyectos que generan impacto positivo, a los proyectos que pueden realmente contribuir con esos desafíos sociales, ambientales que tenemos. Bueno, eso fue haciendo que nos vayamos metiendo en ese camino y estudiando y haciendo y con mucha audacia, impulsando esta agenda en Argentina también, ¿no? Es una de esos nichos, por así decirlo, en donde se impulsa la oferta y se impulsa la demanda a la vez. Entonces, hay un desafío, pero también hay muchísimas oportunidades en el mundo de las finanzas sostenibles en Argentina. Bien, y ahí me quiero meter un poco en esto de las oportunidades, de los desafíos que ya sabemos que tenemos en Argentina. Algunos de ellos los mencionaba, ¿no? Cómo hacemos para acceder a capital. Hoy en día las pymes que necesitan y están buscando estas posibilidades de financiamiento. Y a veces, y nos pasa a nosotros también, que cuando hablamos de finanzas sostenibles y de este concepto, le cuesta mucho a la pyme pensar, bueno, ¿y esto cómo lo aterrizo? ¿Esto cómo lo llevo a tierra? ¿Esto me aplica, no me aplica? ¿Cómo, si tuvieses que explicar, ¿no? Esto de finanzas sostenibles, que suena muy abstracto, a alguien que no conoce del tema, ¿cómo se lo explicarías? Bueno, está bueno conceptualizarlo para entender cómo va bajando al día a día una empresa. Primero, las finanzas sostenibles son aquellas que incorporan variables ambientales, sociales y de gobernanza, es decir, cómo se ordena una organización, a la decisión de inversión, ¿no? Y eso es muy clave. Cuando hablamos de finanzas, siempre tenemos que pensar en la decisión de inversión. Y eso me ata con otro concepto que se escucha mucho cuando se habla de finanzas sostenibles o de finanzas de impacto, que es la inversión de impacto, que no es lo mismo que las finanzas sostenibles. No son lo mismo. No son lo mismo. La inversión de impacto es como un submundo de las finanzas sostenibles. ¿Por qué? Y ahí es donde nos vamos metiendo en el mundo de las empresas. Finanzas sostenibles surge en el mundo financiero
como una forma de entender qué riesgos tienen las empresas a la hora de operar y cómo identificar y abordar esos riesgos. ¿Por qué? ¿Por qué al sistema financiero le interesa entender cuestiones ambientales y sociales de una empresa? Y porque si una empresa tiene algún conflicto ambiental o tiene algún conflicto social, eso repercute en cómo esa empresa va a operar, cómo esa empresa va a hacer dinero, cómo esa empresa va a desarrollar su modelo de negocio. Y eso impacta directamente en el concepto clave, madre, vertical del mundo financiero, que es el riesgo. Una empresa que tiene conflictos ambientales o sociales tiene más riesgo de tener problemas. Entonces, eso implica que tenés más riesgo de no devolver la plata que te presté o de no generar dividendos si soy un accionista o un inversor de esa empresa. Entonces, en un momento, el mundo financiero empezó a decir, che, hay algo acá. Hay una parte de la película que tenemos que empezar a incorporar a nuestros modelos, a nuestras ecuaciones. Bueno, eso generó un concepto que los que están en el mundo de la sustentabilidad lo conocen mucho, hace más de 20 años, que es los criterios ESG se llaman, ¿no? O los criterios ASG en español, ambientales, sociales o de gobernanza, que es, bueno, ¿cómo abordamos este tipo de cosas? ¿Qué pasa? Cuando uno habla de riesgo, el riesgo es un principio, me pongo un poquito filosófico, pero sí, permítanme. Fundamental. El riesgo es, en general, un principio impersonal, es algo ajeno a mí, es algo de lo que yo me tengo que proteger, ¿no? Entonces es cómo yo protejo mi empresa o mi producción o mi desarrollo de esos factores que están afuera y pueden atentar contra eso. En determinado momento de este camino, de estos últimos 20 años, el mundo de los negocios empezó a entender que por ahí había algo más para dar que solo protegerme de esos potenciales conflictos que podía tener. Y ahí empieza a aparecer esta noción de impacto, que es esta noción de cómo realmente contribuyo, no solo cómo me protejo del riesgo y protejo la rentabilidad de este negocio, sino cómo con el negocio que voy llevando adelante contribuyo con soluciones a esos desafíos sociales o ambientales que tenemos. Y ahí aparece el mundo de la inversión de impacto, que es el que empieza a tomar cómo hacemos fluir el capital hacia esos proyectos que pueden demostrar que contribuyen con soluciones a esos desafíos que tenemos. Y ahí, Iván, a mí me gustaría profundizar, no sin entrar tanto en teoría, pero sí bajarlo un poco a tierra el tema de los riesgos, porque hay riesgos que son inherentes al negocio, ¿no? Esto de, no, a mí no me va a tocar, no, yo no contamino, yo soy la mejor empresa, pero hay riesgos que son inherentes al negocio y que uno tiene que empezar a gestionarlos con tiempo, y riesgos también del contexto que va cambiando y nosotros lo vemos en el día a día, y básicamente hablamos de cómo se sostiene el negocio, ¿no? De cómo perdurar en el tiempo y tomar acciones. Esto está relacionado, ¿no? Un poco para... Totalmente. A ver, el riesgo, como decíamos recién, es el principio básico sobre el cual operan todas estas cuestiones. Obviamente, digo, el mundo financiero lo entendió y lo toma como principio fundamental, pero es la clave de cómo desarrollar un modelo de negocio, ¿no? Cómo tengo en cuenta una visión integral sobre la cual se desarrolla el negocio. Y acá hay algo que es importante, aplica para el mundo financiero también, pero en general para todas las cosas que trabajamos día a día, que tiene que ver no solo en tener una noción de qué riesgos estoy enfrentando, no solo tener un plan de cómo mitigar esos riesgos, sino de poder transmitirle a los actores con los que yo me relaciono, mis clientes, mis financiadores, mis accionistas, certezas de cómo yo estoy abordando esos riesgos. El mundo de los negocios, más aún el mundo financiero, es un mundo de confianza. Es 100% generar confianza. Entonces, si nosotros somos capaces de generar confianza en todos estos actores de cómo yo estoy abordando estos riesgos para que mi cliente esté tranquilo de que yo la producción que le prometí que le iba a dar, se la voy a dar en el tiempo y forma que dije se la iba a dar, para que mi financiador entienda que yo la plata que me dio se la voy a devolver
en el tiempo que se la iba a devolver y con la tasa de interés que le iba a devolver, o mi accionista esté tranquilo de varias cosas. El accionista es fundamental en esto, no solo de que le voy a dar un dividendo o una rentabilidad o que el negocio va a operar de la forma que va a operar, que no va a tener ningún tampoco conflicto reputacional sobre él mismo. Digo, y esto también es muy importante para el mundo financiero. Cuando un banco, un fondo de inversión, cualquier actor financiero que ustedes puedan pensar, le da capital a una empresa, a un negocio, se hace socio de esa Tal empresa. cual, responsabilidad compartida, ¿no? Responsabilidad compartida. Así como en el mundo de la sustentabilidad hablamos de valor compartido, Sí. esto es responsabilidad compartida. Con lo cual, no importa, no, pero solo me dio un crédito, es un socio mío, porque si yo el día de mañana me mando una macana, contamino el río que tengo al lado de la planta, tengo un conflicto con la comunidad que tengo al lado, lo que sea, en el diario va a salir que ese banco me dio plata a mí y es un socio mío. Y la historia está llena de ejemplos de eso, de el derrame petrolero, el buque. Bueno, la petrolera se viene abajo, pero también todos los que invierten en El ese Caudito, Exacto, Sí. exacto. Iván, y ahí te hago una pregunta. Recién hablabas de mundo financiero, mencionabas los bancos como ejemplos, mencionabas los fondos, pero entiendo, y corregime si no es así, que también dentro de este mundo financiero entra el mercado de capitales. Totalmente. ¿Cómo juega la participación justamente en el mercado de capitales? Y vuelvo, ¿no? A la pyme, que muchas veces ve esto como algo lejano, a un concepto más abstracto. ¿Aplica, no aplica? ¿Cómo está la situación en Argentina? Bárbaro. La primera aclaración que a mí me gusta hacer siempre cuando abordamos los actores del sistema financiero es que, en general, cuando vos hablas con una pyme, lo primero que piensa una pyme es en un banco. Y es lógico, es la primera ventanilla con la cual te relacionás no solo como empresario, sino como persona física. Pero el mundo financiero está, no repleto, pero tiene más de un actor capaz de ser una vía de financiamiento para una empresa. Tenés organismos internacionales que le dan financiamiento a las empresas, tenés fondos de inversión que le dan financiamiento a las empresas en forma directa, tenés fondos de impacto que le dan financiamiento a las empresas que pueden demostrar impacto social o impacto ambiental positivo, y tenés el mercado de capitales. Que el mercado de capitales siempre suena a una entelequia, siempre suena a algo muy difícil, sofisticado. ¿Viste? El mercado de capitales, vos ves a los grandes jugadores, y la realidad es que, como su nombre lo indica, es un mercado donde se encuentra la oferta y donde se encuentra la demanda, donde se encuentran aquellos que tienen capital y buscan proyectos donde invertir y donde se encuentran los que necesitan capital. Bueno, el mercado de capitales en Argentina, y esto está bueno que lo sepan las pymes, podríamos dividirlo en dos grandes mundos. Tenés el mercado de capitales de largo plazo, que es lo que más escuchamos en la radio, en la tele, en los diarios, cuando escuchamos que una empresa emitió una obligación negociable, el Estado emite un bono. Claro. Bueno, esas son formas que tienen las empresas de financiarse, de tomar crédito de las personas físicas, de los fondos, etcétera, para proyectos de inversión a largo plazo. Bueno, en el mercado de capitales también encontramos las empresas que cotizan en bolsa, en ese mercado. Después hay otro mundo, que es el que las pymes en realidad están acostumbradas, pero hasta ahí, que es el mercado de capitales de corto plazo. ¿Qué es el mercado de capitales de corto plazo? Los cheques, los pagarés, instrumentos más sencillos, más simples, que los usan las pymes a diario. Se que los financian de conocen, esa ¿no? forma. Porque también un poco tiene que ver esto con el desconocimiento muchas Exacto. veces de lo que hay detrás de... Exacto. Bueno, Argentina tiene, por ejemplo, para el caso del mercado de corto plazo, el mercado abierto de valores, en donde las pymes pueden negociar sus cheques. ¿Qué quiere decir negocio un cheque? Vos, como una pyme, recibís un cheque a 60, 90, 120 días, podés ir a ese mercado, hacerte el dinero hoy a cambio de una determinada tasa de interés. Es parecido al mundo del largo plazo, en donde emitís una obligación negociable y, no sé, en 2 años, 3 años, etcétera, la tenés que devolver, vas pagando un interés. ¿Cuál es
la novedad para este mundo que nos dedicamos nosotros. Que tanto en el mercado de corto plazo como en el mercado de largo plazo vos tenés capacidad en Argentina de identificar, de etiquetar, le decimos más técnicamente en el mundo financiero, esos instrumentos financieros por sus atributos de sostenibilidad. Traducime eso a castellano. Quiere decir que si vos los fondos que vas a usar, por los que te financiaste negociando un cheque, negociando un pagaré, o si fuera en el mercado de largo plazo, esa obligación negociable, los vas a usar para un proyecto que puede certificar, puede generar confianza en que va a tener un impacto positivo desde lo ambiental, ejemplo, es un proyecto de economía circular, es un proyecto de energía renovable. Claro. Lo podés etiquetar. ¿Qué se llama etiquetar? Es esto, es decir que ese bono, por ahí escucharon muchos hablar de los bonos verdes, ¿no? Bueno, los fondos que esa empresa va a obtener por haber emitido un bono verde van a proyectos que tienen impacto ambiental positivo. ¿Por qué está bueno esto? Bueno, listo, ¿Tiene una tasa más baja? ¿Tiene beneficios? Bueno, en Argentina siempre es difícil hablar de tasas y de esas cuestiones porque siempre, las pymes que nos están escuchando lo van a entender, el contexto macroeconómico es muy volátil en Argentina. Claro. Entonces la comparabilidad, ese tipo de cosas no son sencillas. Entonces, en primera instancia vos lo que tenés certificado es que todas las empresas que negocian instrumentos en el mercado identificados por sus atributos de sostenibilidad tienen sobredemanda. Claro. Es decir, hay inversores, personas físicas o institucionales dispuestos, o más que dispuestos, con apetito por ese tipo de instrumentos. Y eso es real, eso está pasando Eso es en real. Argentina. ¿Por qué pasa eso? Bueno, hay muchos fondos institucionales, aseguradoras, bancos, etcétera, que tienen mandato, sobre todo los que son multinacionales, por invertir un cupo, una determinada cuota de su capital, ponerla en proyectos de esas características. En Argentina todavía no es fácil conseguir ese tipo de proyectos. No todos los días salen empresas grandes o pequeñas a financiarse de esta manera. Con lo cual, esa es una razón por la cual vos, todas las emisiones que tenés en el mercado de estas características tienen sobredemanda. ¿Qué quiere decir que tengan sobredemanda? Que en el fondo te impactan en el precio. Claro. Si vos tenés más oferta, Sí, o sea, el juego de Regla oferta y básica demanda. de oferta y demanda. Oferta y demanda. Entonces, suele tener un impacto en el precio, pero sobre todo, y esto es muy importante para las pymes, más allá de los beneficios que puedas tener en términos financieros, lo que te genera es un impacto reputacional, Claro. una imagen, un perfil corporativo a una pyme que no te lo da otra cosa. Hoy en día vos haber emitido cualquier tipo de instrumento en el mercado de capitales, o incluso no en el mercado de capitales, vos financiarte a través de un banco o de un fondo de impacto o de un fondo de inversión, pero por tus atributos de sostenibilidad, eso para el mercado en general es una recertificación. Yo soy empresa B, soy una empresa de triple impacto, somos muy sustentables, está buenísimo. Si el mercado financiero entendió eso y Claro. puso plata en vos, Claro. para el resto del mundo, eso vale un montón. Bueno, hace poco estuviste acompañando a una empresa en la emisión, no quiero confundirme, de un cheque verde, ¿no? Y es una empresa familiar, una pyme de nuestro país. Eso demuestra de que es posible, ¿no? Sí, bueno, vos estás hablando de la emisión que hicimos con Grupo Mitre. Exacto. Fue el primer cheque verde en la industria de la construcción en Argentina, el tercero en Argentina, en términos del sistema productivo, el primero de la industria de la construcción, que es una industria, todos sabemos, hiper importante en Argentina a nivel de escala, volumen, etcétera. Y es esto, es primero animarse a hacerlo, ¿no? Animarse, en este caso encima, Grupo Mitre es una empresa B, es una empresa que ya tiene un recorrido y que nos habla también de la necesidad de prepararse. Claro, ¿qué tendría que ¿por dónde tiene que empezar una pyme? Que tiene... Bueno, si nos interesa acceder a financiamiento sostenible, hay dos andariveles o dos cuestiones a tener en cuenta.
Primero, la clásica respecto a cualquier esquema de financiamiento, que es tener los papeles ordenados, ¿no? Algo básico, ordenar la casa. Porque nos Yo van a venir a ver. puedo ser un crack generando impacto positivo, ¿viste? Haciendo un montón de iniciativas que generan inclusión, que Tener mucha generan convicción. mucha convicción, le hago al planeta una contribución enorme en términos ambientales, pero si yo no puedo juntar los dos balances, Claro. tener un flujo de fondo, Sí. nadie me va a dar plata. Todos me van a decir, sos un genio, pero nadie me va a dar plata. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, porque esto es un negocio, es una empresa, ustedes son contadoras, lo saben mejor que nadie, tener los papeles en orden. Los papeles en orden es tener los papeles administrativos, ser capaces de tener un flujo de fondos, ser capaces de poder contar cómo esa inversión que vamos a hacer o ese dinero que estamos pidiendo se va a devolver. En el fondo, para que lo entiendan los que están del otro lado, cuando hablamos de finanzas, más allá de la sostenibilidad, hablamos de darle la confianza al que va a depositar su capital en mí, que está depositando su confianza en mí, de que eso que dijimos que íbamos a hacer juntos, que es yo te la voy a devolver en X tiempo, suceda. Se va a ver. Digamos, eso como primer punto. En el mundo de las finanzas sostenibles, que esta es la novedad y es la gran oportunidad para todas aquellas empresas que son capaces de hacerlo, es que no solo me pide que le devuelva la plata en determinado tiempo y con determinada rentabilidad, sino que me pide impacto a cambio. Y ahí es donde entra también a jugar el mundo de la inversión de impacto, porque vos tenés como un equilibrio, una ponderación, de acuerdo a quién vos te estás financiando, te pide más impacto o más rentabilidad. Digamos, es como una balanza, ¿no? Algunos me piden por ahí más impacto y menos rentabilidad, incluso algunos no me piden rentabilidad, me piden que le devuelva el capital, tasa cero, digo, hay un montón de variables, pero sí me piden que yo sea capaz de generar impacto y ser transparente en función al impacto que genero. Es decir, poder medirlo, poder reportarlo, certificarlo, de acuerdo al esquema que se arme, pero ser capaz de demostrar que ese impacto que yo digo que está sucediendo, esa contribución ambiental o social que decimos que está sucediendo, realmente está. Suceda. Y ahí me meto en otro tema también, ¿no? Vinculado con lo que es la sustentabilidad y la importancia de lo que siempre mencionamos con Nati, que es no tomar decisiones desde la intuición, tener datos. Vos hablabas de que el primer paso fundamental para adentrarse en este mundo es tener los papeles ordenados. Y entiendo que si estamos hablando del impacto, también van a requerir datos sobre ese impacto que estoy generando, ¿no? Más allá de la foto que a veces vemos, de las acciones más de marketing, es cómo hace la empresa para luego demostrar que ese impacto realmente sucedió. Efectivamente, es así. Por un lado, tener la capacidad de medir, generar datos, trazabilidad a las acciones que desarrollamos, ser capaz de reportarlo, pero también algo tenemos que tener en cuenta, que algo que el mercado mira mucho, el mercado en términos generales, el mercado financiero, pero también si llevamos esto más al mundo comercial incluso, cuando existe una relación de proveedor-cliente que tiene un componente de sostenibilidad en el medio que es fuerte, que es entender que esa historia necesita tener coherencia y consistencia. ¿Qué quiero decir? Yo soy una empresa que nunca le interesó la sustentabilidad, pero la verdad que escuché este podcast y me digo, hay algo ahí, quiero ver qué hay, y me pienso algún proyectito que genera algún impacto y voy a financiar esto, ¿no? Porque sé que ahí hay guita. Sí. Bueno, hay que tener en cuenta que el mercado mira que tu historia sea coherente y consistente. No vale solo con poner sobre la mesa una línea de trabajo, un proyecto, si todo el resto está totalmente disociado de eso que vos estás haciendo. Entonces, por eso en cómo nos tenemos que preparar, cómo tenemos que generar un camino para poder aprovechar estas oportunidades, implica planificar, implica ser coherente y preparar a toda la empresa. Que tiene que ver con la cultura también, esto de que haya una coherencia entre
lo que decimos que hacemos y lo que realmente Exacto. hacemos, ¿no? Exacto. Que no sea la acción aislada, el proyecto aislado, el área de sustentabilidad o el que se está encargando de hacer este proyecto, sino que es, creo que una actitud que trasciende a toda la empresa, que es transversal y que así tiene que ser vivida. Hay algo clave en esto que vos decís que tiene que ver con lo que hablábamos recién de la confianza. Si una empresa, por ejemplo, pongámosle que logra financiamiento, no tiene una cultura de sostenibilidad, no la generó, no está ni siquiera en el camino, porque esto es un camino también para tenerlo en cuenta, digo, es un camino que tiene sus pasos, tiene cierta gradualidad, pero logra generar un proyecto que se financia, etcétera. Si esa empresa tiene algún problema de estos que hablábamos antes, social, ambiental, interno, por alguna cuestión, por ahí no tiene que ver puntualmente con el proyecto. Con el proyecto en sí. Pero sí, como empresa, todos los que pusieron plata en ese proyecto están confiando en cómo se mueve esa empresa, no solo en ese galpón que estaban haciendo, Claro. en toda su operación, su organización, su gobernanza, etc. Entonces, si eso sucede, si sucede una mala noticia en esos aspectos, es un quiebre de confianza. Y el mercado financiero penaliza mucho los quiebres de confianza. Tiene mucha memoria, ¿no? El mercado financiero es rencoroso, es temeroso y rencoroso. Es temeroso porque tiene mucho miedo al riesgo, entonces está todo el tiempo midiendo el riesgo de las cosas. ¿Sí? La premisa básica del sistema financiero es tener miedo a lo que no sé que va a pasar, porque lo que sé que puede pasar ya de alguna manera lo metí en una ecuación económico-financiera, pero sobre todo aquello que no sé que va a pasar. Claro. Eso es la base. Y a eso le tenemos que sumar esta capa también, ¿no? Entonces, es muy importante tomarnos en serio el camino que estamos emprendiendo en términos de impacto, en términos de sostenibilidad. Digo, esto no ahogarnos, porque por ahí... No guiarnos por nos la parece- moda, ¿no? Por lo que escuchamos, Sí. por mi competidor que hizo esto, entonces ya me tiro a la pileta y no miré primero si tengo la casa ordenada. Bueno, tener en cuenta el camino. Claro. Tener en cuenta el camino, porque a veces es, bueno, esto es tan grande, es tanto lo que tengo que cambiar que no vale la pena. Claro. O sea, me abruma. Bueno, no. Porque llevándolo otra vez al mercado financiero, el mundo de las finanzas sostenibles, el mundo, la parte del mercado financiero que le presta atención a estas cosas, que valora estas cosas, valora el camino también. Está dispuesto a financiar camino. Bueno. Si entiende que ese camino es real. Claro. Sí. Si entiende que ese camino es concreto. Yo no necesito mostrar que soy el campeón del mundo en sustentabilidad y en impacto, pero sí necesito mostrar que estoy yendo hacia allá y que necesito socios para llegar hacia allá. Claro, y ahí te pregunto, porque justamente, ¿no? Estás hablando de un exceso de oferta, estás hablando de un mercado que de alguna manera ofrece acompañar en ese camino. ¿Por qué todavía cuesta tanto que esto llegue a la pyme, ¿no? A las pymes de nuestro país? ¿Qué es lo que vos ves en la diaria que hoy quizás es el principal obstáculo o desafío, más allá de algunos conceptos que ya estuvimos hablando, como tener los papeles ordenados, que sabemos que es simple decirlo, pero muchas veces es difícil hacerlo? Sí. Bueno, como todo proceso complejo es multicausal, ¿no? Seguro. El primero que tiene que ver con algo que hablábamos hace un rato de los beneficios que tenemos que tener en cuenta es que estamos en Argentina. Y la volatilidad impacta, porque impacta en todas las decisiones que nosotros tomamos día a día, ¿no? Entonces, si yo no puedo tener un mercado financiero mínimamente ordenado en su faceta básica, bueno, esto que es un pasito más, lógicamente se resiente, ¿no? O no se desarrolla lo rápido que podría desarrollarse. Ese es como un punto neurálgico a tener en cuenta. Después es que mi diagnóstico, mi sensación es que en Argentina todavía existe una desconexión entre la oferta y la demanda, y esta desconexión también tiene muchos factores. En muchos casos tiene que ver con el desconocimiento de las pymes que están estos instrumentos,
no solo de las pymes que están en sus instrumentos, de las pymes de todo el impacto que generan. Eso digo, es un paso atrás. Digo, las pymes, en términos generales, tienen muchas buenas prácticas, generan muchos impactos positivos, pero como ustedes lo saben No tienen mejor medido. que nadie, no lo tienen medido, no lo tienen ni identificado. Igual. Entonces, si vos no sos capaz de identificar esas cosas, bueno, menos lo vas a poder comunicar y trasladarle ese valor que estás generando a otro, que en este caso es tu financiador. O quizás son temas que tampoco se ponen hoy en la mesa que toma las decisiones, ¿no? Esto que hablábamos Totalmente. anteriormente, como la sustentabilidad es un sector, es un grupo con suerte o una persona que se está encargando de, bueno, ver qué acciones podemos realizar. Creo que esto todavía falta el paso previo, que es que se integre en la estrategia de negocio y que realmente la decisión pase por la cabeza de estas empresas. El paradigma de esto es que las empresas que más recorrido tienen en el mundo de las finanzas sostenibles, esto está hiper extendido y desarrollado. El área de finanzas es el aliado incondicional de las áreas de sustentabilidad si las hubiera. Importantísimo. Son los partners estratégicos y está lleno de cuentos de historias que el de finanzas, el CFO, nunca le daba ni la hora al de sustentabilidad y desde Y lo que estás se viendo. meten en este mundo son los partners estratégicos. Bueno, te ¿no? cuento brevemente un ejemplo muy concreto que nos pasó hace no mucho, que fue de una empresa, un laboratorio, que estaba solicitando la refinanciación de su línea de crédito, como lo hacía todos los años, digo, saliendo de lo que es finanzas sostenibles, era por un proyecto operativo de la empresa, y les apareció este año un punto que era presentar tu reporte de sustentabilidad. Y la empresa no tenía idea qué tenía que hacer, no lo había gestionado, no era un tema que estaba en la mesa de discusión. Y fue una de las primeras veces que al momento de hacer un reporte fuimos directamente acompañados por el sector de finanzas, un sector que, como vos decís, generalmente se suele desligar de este tema porque no tiene nada que ver conmigo y que vemos que es sumamente necesario que hoy esté integrado, ¿no? Y que se lo suele vincular solo con lo ambiental, ¿no? La típica. Vamos a una empresa y la sustentabilidad es, yo gestiono los residuos. Claro. No, es mucho más amplio, Es integral. Es mucho más amplio, es más integral. Bueno, cómo vos integrás todos estos aspectos a tu operación, a tu negocio, ¿no? ¿Qué quiere decir integrar estos aspectos a tu negocio? Quiere decir mitigar riesgos, como decíamos Claro. antes, pero sacarle todo el valor posible a esos impactos positivos que estamos generando. En el fondo, es cómo hacemos más plata Sí. por todos estos atributos positivos que estamos haciendo. ¿Cómo hacemos más plata? Implica también que eso sea más impacto. Claro. Iván, ¿y es para cualquier pyme? Es para cualquier pyme que tenga la capacidad de desarrollar estos dos andariveles que dijimos antes. Tener los papeles ordenados, tener la casa en orden Claro. y también generar impacto y tener trazabilidad y certificación de ese impacto, ¿no? Esas dos son como las cuestiones básicas. Hay algo que es fundamental, sobre todo en esta Argentina tan volátil, digo, eso es algo que De base. de base, una Argentina en donde vos no tenés claridad de cuándo el mercado se rompe o cuándo hay una ventana de oportunidad. Digo, Claro. aparecen y todos nos tenemos que graficar una ventana en donde que le golpea el viento. ¿Viste la ventana que golpea el viento? Bueno, un poco. ¿Sabes cuándo se abre y cuándo se Como cierra? la pandemia, que tuvimos que salir corriendo, o sea, fuimos reactivos y los que estuvieron preparados pudieron adaptarse al cambio rápidamente, pero otros no, ¿no? Exactamente. Pensando en eso y yendo a esa pyme que hoy ve que el contexto, pero sobre todo la tecnología, todo va muy rápido, los equipos de trabajo también se tienen que adaptar rápido. Y quiere cambiar, adaptar alguna parte de su planta de producción, puede, ¿no? Es Puede. bajándolo a tierra y diciendo, cuando hablamos de impacto, hablamos del trabajo que le da. Cuando hablamos de es tipo. ampliar la planta productiva, es, digo, desde lo más chiquito a lo más grande, para que lo pensemos, es actualizar la maquinaria que tenemos por ahí vieja, por una más moderna, más eficiente en términos de consumo energético,
Eso es un atributo de Claro, sustentabilidad. eso es sustentabilidad, que Eso es muchas veces, sustentabilidad. como decía Nati, está disociado, ¿no? Bueno, no, pero yo no separo los residuos o hago un uso eficiente de los papeles, etcétera. Cambiar la maquinaria por maquinaria más eficiente es sustentabilidad. Es Y sustentabilidad. hoy tenés la posibilidad hasta de financiarlo. Totalmente, podés eficiencia energética, panelería solar, Claro. o sea, el suministro renovable. Sí. eh, Que va a tener reducción de costos también, ¿no? A lo- Totalmente. Y la ampliación productiva, la transformación, todo lo que tenga que ver con generar procesos más eficientes o que generemos procesos más amigables con el ambiente, bueno, ni hablar con lo social, eso es financiable desde la sostenibilidad. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y ampliar, vamos a hacer una nueva línea productiva, más empleo, y el empleo que vamos a hacer va a tener determinadas características de inclusión o de desarrollo comunitario. Lo social, la historia y la certeza en torno al impacto que generamos en función a lo social también es financiable. Y está bueno remarcarlo, porque en general, como decía Nati, lo ambiental en el mundo de los negocios, pero en el mundo financiero también, se suele llevar el protagonismo. El mundo de financiero tiene una lógica en tanto suele ser más tangible, ¿viste? Entonces, yo voy a cambiar la máquina por una nueva, todos entendemos de lo que estamos hablando. Esta es más eficiente, llega la factura de luz, gasté menos, lo veo. El banco lo entiende, la toca y no me pagó, me la llevo a mi casa y se la vendo a otro. Tal cual. Digamos. Entonces, tiene alguna lógica que lo ambiental se haya desarrollado más rápido. Claro. Entonces, lo social, lo sabemos aquellos que nos dedicamos al mundo de la sostenibilidad, tiene sus desafíos en torno a medición de impacto, a trazabilidad de la medición del impacto, etcétera, pero no quiere decir que no pueda ser un componente fundamental en esto. De hecho, hablábamos antes de las etiquetas. Existen lo verde, existe lo social y existe lo sostenible. ¿Qué quiere decir lo sostenible? Aquello que conjuga lo verde y lo social. Entonces, animamos a las pymes también a identificar cómo pueden contribuir, cómo pueden generar sus impactos, porque también pueden ser una fuente de recursos. Bien, bueno, gracias Iván. Y ya estamos llegando al final. Se pasó, la verdad que rapidísimo, y creo que no me dio el cuaderno para anotar todos los conceptos que hoy nos trajiste y que, como venimos viendo, y un poco el desafío que nosotros tenemos en cada uno de estos episodios es traerlo realmente a ejemplos concretos de que esto es aplicable por las pymes de nuestro país. Sabés que en CR tenemos un lema, que es que en CR hacemos de empresas que trascienden, y nos gusta terminar siempre nuestro podcast con alguna recomendación, alguna frase que vos le quisieras dejar hoy a los empresarios de nuestro país para cómo pueden hacer ellos de empresas que trascienden. Me parece que a un empresario argentino en general la audacia le sobra, volviendo a lo que hablábamos antes. El desafío en esto es trasladar esa audacia que muchas veces desarrollamos en el mundo de los negocios, también a la hora de encauzar nuestro negocio a la generación de impacto positivo. Y esa audacia, ser capaces de animarnos, de traducirla también en aprovechar todas estas oportunidades que surgen. Entonces, cuando hablamos de finanzas sostenibles, hablamos de generar confianza, hablamos de animarnos y hablamos de ser capaces de trascender desde el negocio hacia la comunidad y hacia el planeta. Entonces, el llamado es a que no es solo una oportunidad, es que todos necesitamos que suceda. Bien, bueno, gracias Iván por todo lo que nos has ayudado y acompañado hoy a entender y desmenuzar mucho más sobre lo que son las finanzas sostenibles. Esto fue un nuevo episodio de CR Talks. Nos vemos en el próximo.